Hola, ¿qué tal? Esta es la sesión número 3 de la parte propedéutica o remedial del curso de Aprendiendo a Programar desde cero. En la sesión anterior hablamos sobre el sistema binario y explicamos en qué consistía. Hicimos ahí un pequeño documento de texto en donde vimos cómo crecía el documento a partir de escribir un carácter y cómo se relacionaba eso con lo que habíamos visto del sistema binario. En este momento, lo que vamos a hacer es ya entrar un poquito más en cosas menos a bajo nivel, un poquito más elevadas, que es eh, el sistema operativo. Este curso yo estoy asumiendo que la gente lo está siguiendo en Windows, porque creo que es la opción más común, no necesariamente la mejor. Pero si tú estás siguiendo este curso desde el Mac, trata por lo menos de entender, o de un Linux, trata de entender los conceptos básicos y de todas maneras van a ser aplicables. Las cosas van a estar acomodadas en un lugar distinto, tal vez tengan un nombre diferente, pero el concepto es básicamente el mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, para entender el tema de los sistemas operativos, en este caso Windows, a mí me gusta eh, retomar a cómo era la computación antes de que tuviéramos estas interfaces de usuario gráficas. Hace 40 años, más o menos, ya había computadoras en casa. En los 1980 ya había, fueron las primeras computadoras caseras por esa época más o menos, ya se empezaban a comercializar. Y obviamente no tenían todos estos dispositivos. Antes, lo único que teníamos en la época de, vamos a decir, Google, la computadora de 1980. Esto es muy representativo de lo que era una computadora. Si se fijan, nada más tenía un teclado, no tenía un mouse, como lo tenemos ahorita. ¿Sí? El mouse fue una invención posterior. Y básicamente lo único que podías hacer era pues desplegar texto. Y era texto muy rudimentario, a blanco y negro, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, es una típica computadora 286 con monitor monocromático. Ya esto es historia antigua. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esta ya tenía mouse, ya le había llegado a esa invención. Esta no, por ejemplo. Bueno, ¿por qué estoy mostrándoles todo eso? Todavía esa parte fundamental de la computadora en donde tenemos una terminal de texto y donde todo lo que se hace por navegación es por texto, sigue existiendo aquí en tu computadora moderna, en Windows. Si yo presiono el botoncito de Windows, me va a abrir aquí una... Perdón. Me va a abrir aquí una barrita de búsqueda en donde yo puedo ver que hay algo que se llama terminal, ¿sí? Que me permite tener como esta experiencia que tenía la gente de hace tiempo. Entonces, no solamente tener la experiencia, sino básicamente hacer un montón de cosas que a veces en la interfaz gráfica no se puede. Entonces, ¿por qué es importante esto? Ahorita vamos a ver, pero lo que quiero que entendamos es de que ¿qué es lo que hace que nosotros podamos interactuar con esos componentes que hablé hace rato? El CPU, la memoria, el disco duro, ¿quién los controla? A ver, pensemos otra vez en el ejemplo del humano. El humano tiene el cerebro y tiene el sistema nervioso. El sistema nervioso el sistema nervioso está por todos lados de nuestro cuerpo. Es, digamos, la carretera de información que manda las señales a todos lados, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te accidentas y por ejemplo, lastimas la columna? Cortas el sistema nervioso en su acceso hacia la parte inferior y dejas de sentir, ¿no? Ya no puedes mover, ya no puedes controlar. Las células pues siguen ahí estando, ¿no? Pero ya no tienes ese control. Entonces es el canal de comunicación. Bueno, y luego tienes el cerebro ahí se encarga de hacer varias coordinaciones y controlar. Hay diferentes
regiones del cerebro que hacen diferentes funciones, pero finalmente tienes alguien que está orquestando todo. ¿Sí? Le está dando dirección y sentido a tus demás órganos. Bueno, en ese sentido, el sistema operativo, como su nombre lo dice, es el sistema que hace que la computadora funcione para ti. O sea, es lo que se hizo, lo que se construyó para que tú pudieras usar ese CPU, usar esa memoria, guardar cosas, hacer cálculos y todo. Y antes de que fueran tan sofisticados como lo son ahorita, eran simplemente terminales de texto, en donde todo lo hacías a través de texto. Entonces, si tú querías, por ejemplo, abrir un archivo, tendrías que primero ver, por ejemplo, como de nuevo, no hay un concepto de imagen, simplemente aquí te dan como un prompt, vamos a decirlo aquí, es una línea de comando que nos está diciendo en qué lugar de la computadora estoy. Y entonces, pues tú te tienes que imaginar, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, no un ejercicio, voy a dar una explicación muy sencilla de cómo es esto. Si ya hablamos que los archivos, vamos a decir un archivo de computadora, es simplemente información y ceros y unos. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para organizar estos archivos entre sí? O sea, tenemos que diferenciar de mi, por ejemplo, archivo A de mi archivo B, ¿verdad? ¿Cómo le digo a la computadora que uno es uno y otro es otro? Pues empiezo a crear en mi sistema operativo una forma de diferenciarlos y entonces ya a un conjunto de bytes les pongo un nombre, en donde el nombre es lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho, la extensión, esto se le llama la extensión, le indica al humano y a veces también a la computadora qué contexto le vamos a dar a estos bits. Recuérdense que el contexto es importante, al final todos son bits, todos son bytes. Pero si yo le pongo aquí .txt, yo sé que si la computadora lo abre con un programa que esté diseñado para leer texto, me va a reinterpretar estos bytes, estos bits, en caracteres, los va a convertir en caracteres. ¿Sí? Si vemos un archivo .png, yo sé que estos bits, estos bytes, si los reinterpreto como texto, no van a tener sentido. Van a aparecer puros garabatos. ¿Por qué? Porque no se guardó esa información para que fuera un texto. De hecho, si nosotros agarramos una imagen y la abro en un programa como el Notepad que mostré ahorita, les digo, va a aparecer un montón de garabatos y es eso. Vamos haciendo, si quieren, la prueba, nada más para que se vea eso. Vamos a ponerle aquí Google. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Happy Face. A ver, una chiquita. Ok, si agarro esta y checo cuánto pesa, estamos viendo que pesa 5.64 kilobytes. Ok, ahora vamos a abrir lo vamos a forzar a abrir con, si se fijan, ni siquiera me da la opción. Windows sabe que este archivo es un PNG porque aquí está la extensión y no me da la opción. Yo tengo que forzarlo a que lo abra, pero igual ahorita lo voy a forzar, le voy a cambiar el nombre y le voy a decir, no, ¿qué crees? Tú eres un archivo de texto. ¿Sí? Y entonces va a creer que es un archivo de texto aunque no lo sea. Y ahora sí le puedo decir que lo abra con bloc de notas. Y entonces aquí podemos ver que hay un montón de garabatos que nada tienen que ver con texto. Pero esto es porque el programa de Notepad está reinterpretando los bits a algo que es la representación de caracteres. ¿Sí? Ahí, todos estos borucos son los que nos representan el PNG. Bueno, aquí sí tenemos algo que es legible, que es el encabezado del archivo, que es PNG. Pero bueno,
Ahí está ya. Entonces, en esos tiempos, ¿cómo le hacíamos para organizar la información? Mediante archivos, que como les dije la regla ya, tienen que tener un nombre y una extensión. Bueno, pueden no tener extensión, pero eso no ayuda porque entonces ya ni tú ni la computadora saben para qué sirven o qué hacen. Entonces típicamente la extensión te da pista del contexto de los bits y de los bytes. Ok, entonces lo que diseñaron fue una forma de navegar en la computadora en donde tú decías, bueno, yo tengo archivos de ciertas características, pero imagínense tener pues 100 o 1000 archivos en un solo lugar. ¿Cómo le haces para organizar tus cosas? Por ejemplo, quieres cosas del trabajo, cosas de la escuela, cosas personales, a lo mejor estás escribiendo un libro, no sé. Entonces, se les ocurrió decir, bueno, pues en el mundo real ya tenemos un análogo muy útil, que son las carpetas, ¿sí? Entonces, una carpetita puede contener varios archivos. Tú abres una carpetita y ahí metes varios de estos. Y entonces decimos, bueno, y además de las carpetas, luego tienes los ficheros, ¿no? Puedes tener aquí tu fichero. Entonces aquí abres el cajoncito y ahí tienes varias carpetas. En el mundo de la computadora, pues no necesitamos ser tan precisos o digamos irnos tan a lo real. En realidad aquí lo único que nos interesa es pues pensar que como no existe un espacio físico, aunque suene contraintuitivo, tú puedes guardar carpetas dentro de carpetas. Tú puedes decir, bueno, esta carpeta que es mi carpeta, por ejemplo, trabajos, pues puede tener adentro otra carpeta. De nuevo, si lo pasamos a la vida real esto no tiene sentido, pero aquí estamos hablando de un modelo mental, un modelo virtual. Tengo trabajos y entonces vamos a decir que eres un estudiante, entonces aquí están mis trabajos de química, aquí están mis trabajos de música, etcétera. Y luego aquí adentro de química puedo tener diferentes archivos. Y aquí puedo tener diferentes archivos. Ahora, tenemos unidades de almacenamiento. ¿Sí? Unidades de almacenamiento. Como lo son el disco duro, ¿sí? Y la USB. Bueno, entonces toda esta información se va a guardar en estas unidades de almacenamiento. Y esto es para nosotros diferenciarlo porque no nomás a veces tenemos un disco duro, tenemos dos, o tenemos que diferenciar entre el disco duro y la USB. Las unidades de almacenamiento les pone el sistema operativo un nombre o les asigna una letra. En aquellos entonces estábamos más limitados y entonces pues la única opción era ponerles letra a la unidad. Ahorita ya tú le puedes poner hasta nombre. Ya no puede ser C, puede ser, por ejemplo, aquí en mi caso, en mi computadora. Vamos acá, si le pongo aquí en este equipo, si se fijan, la letra C además tiene el nombre primary o primario. Yo le di ese nombre porque quería tener un disco primario y un disco secundario. Entonces, esto es lo que significa esta terminal. Entonces ya tengo aquí una unidad de almacenamiento y cada que yo pongo una diagonal, cada que me muestra una diagonal, lo que me está queriendo decir es estás situado dentro de un folder como estos. Entonces, si yo quiero irme a la raíz, por ejemplo, vamos a irnos aquí a la raíz. Aquí estoy viendo que tengo mi folder de usuarios, de Windows, archivos de programa. Si me meto aquí a AMD hay otros folders, hay más archivos, bueno. Pero en la raíz, le vamos a llamar así la raíz, tenemos 6 folders y un archivo. Entonces, yo me voy a ir a la raíz de mi unidad de almacenamiento C. Este comando, cd punto punto, es una forma en la que yo le digo a la computadora, oye, vas a cambiar, en inglés es change, es una abreviatura para decir change directory.
y cuando le pongo un espacio y le escribo algo, le estoy diciendo a dónde quiero viajar. Si me quiero salir de digamos, ir un nivel arriba, por eso le pongo el punto punto. Eso significa ve hacia atrás. Entonces voy cd punto punto y ya estoy en users, en la carpeta users. Cd punto punto y ya estoy aquí. Si yo le doy cd punto punto aquí ya no hay más, porque estoy en la raíz, estoy en el inicio. Ahora, ¿cómo le puedo preguntar a la computadora que me muestre lo que hay en C? Con la abreviatura dir de directory. Muéstrame el directorio. ¿Sí? Y aquí me da varias información. Me dice, mira, el volumen de la unidad, volumen, o sea, el nombre, vamos a ponerlo así para fácil, es primary. Este es el número de serie y etcétera. Bueno, entonces aquí te está diciendo información importante del archivo. Te dice, por ejemplo, pues a ver, ¿qué les dice aquí? ¿Qué parece ser? ¿No? Tienes una fecha, tienes una hora, tienes qué tipo de cosa es, este es directorio, este no dice nada y es un .log, entonces debe de ser un archivo, y aquí está poniendo un numerito, pues este es el tamaño, ¿no? Estos son los bytes. Me dice cuánto tengo disponible en toda la unidad, y esta información que nos estamos viendo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el archivo es lo mismo que estamos viendo aquí, pero obviamente de manera gráfica. Si yo quisiera navegar por aquí hacia adentro, vamos a decir que vamos a agarrar AMD, este, todo este camino, yo si quisiera entrar ahí, tendría que escribirlo a mano, ¿no? cd es change directory y en este caso me voy ahora al directorio de AMD y ya entro ahí. Y luego GPI 02, tengo que poner el espacio. Bueno, eso es un tema también no tan agradable. Creo que era así. A ver, GPI 02. ¿Me está dando? Vamos a ver. En terminal hay algo que se llaman secuencias de escape, como el espacio. Yo le estaba dando aquí una instrucción, le digo, oye, quiero que vayas a esta carpeta, pero como hay un espacio aquí, el espacio ya no te lo va a tomar. Entonces, tienes tú que decirle, oye, necesito, a ver, vamos a ver, necesito que cuentes ese espacio como si fuera parte del pad completo. Entonces, lo más fácil es simplemente ponerlo entrecomillado y ya. Pero bueno, ya se están imaginando por qué fue un brinco muy grande cuando nos fuimos a esta parte del explorador. Porque es mucho más fácil simplemente poner el cursorcito y darle clic. Y es mucho más fácil darle clic al archivo y propiedades y estar navegando aquí que estar así haciendo cosas en la terminal. La terminal solamente va a ser útil ya cuando entremos a la parte de programación, cuando queremos hacer cosas muy específicas. Por ejemplo, instalar nuestras herramientas de desarrollo, por ejemplo, correr alguna utilería que no está disponible en la parte visual o que está muy escondida y que es muy fácil hacerlo desde aquí. Para eso estamos haciendo esto. ¿Ok? Ok. Entonces, estamos entonces mencionando que los archivos tienen un nombre y una extensión. Típicamente vamos a tener extensiones para representar texto en formato, cuando veas un punto .txt es definitivamente un texto plano, o sea, ese no tiene mayor magia ni ciencia más que puro texto sin mayúsculas, sin formato, sin negritas, sin puentes, o sea, es puro texto. Word, que ya tiene información sobre todo ese tipo de rollos, tu tipo de letra, los colores, a lo mejor tienes imágenes y todo, pues ahí a lo mejor ya tienes el tipo de documento
de Word, que es el docx. O a lo mejor tienes por ahí otro formato de texto de otro programa. Pero el más común es el TXT. ¿Sí? A lo mejor ves por ahí uno que es el CSV, que es archivo separado por comas. Finalmente es texto en donde tienes muchos valores separados por coma, pero igual sigue siendo un archivo de texto plano. Más le ponen así porque hay, por ejemplo, programas como Excel que lo leen coma por coma y luego esto lo ponen o lo mandan a una celda. ¿Sí? Pero bueno, entonces tienes los archivos de imagen, que los más típicos terminan en extensión PNG, JPG. ¿Sí? Son los dos como más típicos, estos dos, de los que más vas a encontrar. Pero igual no son exhaustivos, les digo, son nada más los más típicos y son nada más los más típicos. Los de sonido tienen su extensión, por ejemplo, .wav, .mpg, .ogg. Todos estos son diferentes formatos de sonido, pero finalmente son archivos que los bits y los bytes representan algo que el programa cuando lo reinterpreta va a generar sonido. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí lo básico. Hay un tipo de extensión especial en Windows, en Mac es diferente, pero en Windows son los archivos ejecutables. Los archivos ejecutables tienen terminación .exe y cuando tú le das doble clic a o en la terminal escribes el nombre y le das enter, estos lo que van a hacer es ejecutar un programa. Esto ya va a disparar la ejecución de un programa. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepas que cuando veas un exe, o sepas qué hace, porque cuando le des doble clic lo vas a abrir y entonces va a empezar a funcionar ese programa. Para bien o para mal. Hay programas maliciosos que, por ejemplo, te tratan de engañar para que los abras y una vez que los abras te hagan dagas en tu computadora. Entonces es importante saber este tipo de detallitos. Y tu herramienta fundamental para navegar en tu computadora es el explorador de Windows, que es esta carpetita de aquí. Normalmente la puedes encontrar en la barrita de tareas. Si le das clic aquí en buscar, le escribes explorador y te va a dar explorador de archivos. ¿Sí? El explorador de archivos ya lo vas a estar tú manejando con tu cursor. Y como este no es un curso para aprender a usar Windows, es solamente estoy dando las bases para que te puedas mover lo mínimo necesario. Voy a irme muy por encimita nada más aquí de lo que necesitas saber, como yo lo dije. Si tú le pones aquí el nombre de la unidad, o en este equipo, vamos a decirlo aquí, que aquí empiezas. Aquí vas a ver tus discos duros, y en tus discos duros vas a tener pues carpetas que no debes de tocar, porque son cosas que la computadora necesita. ¿Cómo navegas? Pues bueno, pones el cursor, le das doble clic, ¿no? Al icono. Por ejemplo, yo aquí no puedo entrar porque necesito entrar como administrador. No me interesa entrar realmente en este momento. Todo lo que el sistema operativo haga de videos, documentos o imágenes te va a sugerir que lo guardes aquí porque así le gusta organizarlo. Si te vas aquí a documento, este documento se está guardado en un lugar aquí en mi disco duro, pero por fácil acceso me lo pone. Y tú puedes crear archivos, puedes borrar archivos. Yo por ejemplo puedo aquí le doy clic a mi botón derecho del mouse y le digo aquí, me pone un menú contextual. Entonces le puedo decir, por ejemplo, créame una nueva carpeta. Quiero hacer una carpeta aquí para organizar mi información. Entonces voy a crear una carpeta que se va a llamar curso de programación. ¿Sí? Y entonces ya entro a esta carpeta dándole doble clic. Y entonces aquí quiero ya no puedo yo crear un archivo nuevo. Puedo crear en esta carpeta, por ejemplo, puedo crear un archivo de Word, puedo crear un documento de texto, o puedo crear el archivo en otro lugar y luego guardarlo aquí. Aquí lo único que me hace es de manera muy conveniente, me permite crear el archivo, le voy a poner el nombre, por ejemplo, hoja de tarea. Y entonces ya hice este archivo y ya lo abro y entonces ya aquí empiezo a trabajar y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, bueno,
Vamos a limpiar porque nomás luego voy a dejar basura. Bien. Y la otra herramienta que vamos a necesitar entender es el navegador, ¿no? Es obvio. Yo aquí estoy usando el navegador Firefox. Windows ya tiene un navegador predeterminado que es este del Edge. Por si no encuentras Firefox, le escribes Edge y ahí te lo va a poner. A mí el que me gusta es Firefox. Es un navegador de código abierto y es libre. O sea, es gratis. Y también está Chrome, el Google Chrome, que es el navegador que tiene Google. Entonces, bueno, de nuevo, este ya no es curso de cómo manejar o cómo navegar en Internet. Si necesitas esa parte, pues te recomiendo que busques videos en YouTube que expliquen eso a más detalle. Yo ahorita lo que voy a explicar es muy mínimo, porque en realidad lo único que me interesa es, digo, si ya llegaste a ver este video porque te lo pusieron, ya va a ser muy fácil que te muevas, ¿no? Con esto que te di, porque ya sabes que existe un explorador y que aquí le puedes empezar a buscar, ¿no? Pero supongo que si eres de los que ya llegaron a YouTube porque ya por lo menos saben usar el explorador, pues cualquier cosa más que diga sobre cómo navegar va a estar de más. Entonces lo único que voy a hacer es pedirte que vayas al sitio web que nos va a interesar porque nos va a mostrar lo que va a ser el lugar en el que vamos a estar trabajando en el curso. ¿Ok? Este va a ser el lugar en el que vamos a estar trabajando de inicio. ¿Por qué aquí? Quien ya haya programado un poquito y sepa que hay programas especializados para escribir código y para generar código, se preguntará ¿por qué estoy haciendo esto en esta página web? La respuesta es bien sencillita, porque quiero que el nivel de fricción para empezar a programar sea nulo. Quiero que simplemente sin que te preocupes por instalar cosas en tu computadora, puedas tú ya desde ahorita, así nomás abriendo tu navegador, empezar a hacer un poquito no de código, de seguirme y de seguirme en los ejercicios. Ya cuando vayamos más adelante, ya cuando estés más familiarizado con esto y estés más invertido, entonces ahí sí vamos a instalar una herramienta para que tú escribas el código de manera más cómoda. Pero esto básicamente es un editor de texto en Internet que convierte tu texto en un programa de computadora que se va a ejecutar en algún servidor de Google. ¿Ok? Y este entorno es el que vamos a utilizar. Entonces, bueno, voy a cerrar el curso de esta sesión con este pequeño ejemplo, en donde aquí no importa que no entiendas lo que estás viendo aquí, de nuevo, de eso se trata el curso, de enseñarte y de explicarte cómo va a estar este rollo. Pero básicamente esta herramienta nos permite, como les decía, escribir código y ejecutarlo, ¿no? Aquí estoy simplemente imprimiendo un texto a consola. Consola es básicamente pues este espacio de aquí, que sería el equivalente a mi terminal de acá. O sea, si yo convirtiera este programa en un archivo ejecutable, como lo dije hace rato, si este programa se convirtiera en un archivo ejecutable y yo después escribo el nombre del archivo, por ejemplo, demo.exe, le doy enter, entonces en ese momento lo que va a suceder aquí cuando le dé enter es que me va a imprimir este texto y el programa va a terminar. Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, puedes aquí simplemente hacer un ejercicio rápido para que hagas tu primer programa. Aquí le quiso poner en carácter especial world. Esto debe significar world, supongo, porque el típico ejercicio de programación número 1 es poner hello world o hola mundo. Y lo que están haciendo aquí es mostrarte que ellos ya tienen soporte para caracteres especiales en estas que se les llama cadenas de texto. Lo vamos a ver más adelante. Porque en lenguajes más viejitos como C y C++, no podrías tú hacer esto de escribir simplemente entrecomillado y poner aquí estos caracteres. La forma de hacerlo es mucho más complicada. Entonces vamos a cambiar esto, lo vamos a borrar. Bien importante fijarse en la sintaxis de
del lenguaje, es decir, que respetes la puntuación, los espacios, todo. Y entonces aquí vamos a escribir hola mundo. Lo vamos a copiar. Y ahí está. Mi programa. Mi primer programa, hola mundo. Si quieres hacer esto un poquito más interesante, puedes tomar esta línea, la puedes copiar varias veces, ¿sí? Y vamos a ver que lo va a imprimir ahora 5 veces, básicamente. Ok, una cosa más, a ver si te parece interesante este pequeño ejercicio. Imagínate que en lugar de tener hola mundo, vamos a tener una cuadrícula. Acuérdate que la computadora son pixelitos, ¿no? Tienes como una cuadrícula en donde cada píxel se prende o se apaga. Entonces, ¿qué tal que yo imprimo aquí? En lugar de poner caracteres, voy a poner números. Perdón. Entonces vamos a poner 6 ceros. Vamos a copiar, vamos a pegar. Vamos a ponerlo así. Bueno, obviamente lo único que imprimiría sería una columna de ceros. Una fila de ceros después de la otra, ¿no? Ahí. Y ahora, nada más te digo, para que juegues un poquito, que sientas que ya estás haciendo algo aquí interesante, pues imagina que esto es como un canvas, imagina que esto es como una pequeña pantallita que tú puedes dibujar. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, una sonrisa. A mí se me ocurre que una sonrisita puedes tú poner aquí a lo mejor bueno, no una sonrisa, ¿verdad? Pero vamos a marcar números. Vamos a ver cómo se ve. Y a un par de ojitos aquí, a lo mejor. De nuevo, esto es solo texto, pues 3, 4, ya me pasé de un número. A ver, son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 0. Bueno, aquí estoy tratando como de hacer esta como sonrisita. A ver. Bueno, ya lo único que podría hacer sería simplemente quitar los espacios. Uno, 2, 3, 4. Bueno, lo vamos a limpiar. Estos son de los primeros programas que de pronto uno hace cuando uno no sabe programar. Modificas un programa que ya está para que haga algo que tú quieres. ¿Sí? Y son de las cosas más sencillas, porque aquí lo único que estoy haciendo es imprimir y mostrar algo aquí. ¿Sale? Ya aquí yo podría ponerme artístico y poner algo un poquito más elaborado. Por ejemplo, habíamos visto lo del código ASCII. Entonces les recuerdo que antes en las interfaces de antes pues estaban estos caracteres raros, ¿sí? Entonces ahí por ejemplo ese carácter del 200, déjame ver una que no sea imagen. Vamos a ver una que tenga los caracteres en código. Por ejemplo esta ya los puedo copiar y pegar. Entonces aquí ya me puedo ir, ya puedo decir, oye mira, vamos a agarrar vamos a agarrar el 203. ¿Qué nos dice aquí que es el 203? Bueno, nos pone este carácter especial. Debe de ser. Vamos a ver cuál nos entrega. A ver si por aquí. Vamos a ponerle ASCII. Wikipedia. Este sí tiene lo que quiero. Entonces bueno, ya lo puedo yo agarrar. Y me puedo ver aquí. Vamos a hacer el 201. 201. Y nos falta la rayita horizontal, que es el 205. 185, 205.
Aquí ya estoy dibujando. Bueno, puede ser que este lo haga para acá y luego ya le pongo los bordes y lo que tú quieras. Y entonces ya aquí lo que hice fue dibujar un arquito. ¿Sale? Bueno. Ahí lo voy a dejar. Es nada más para que vean lo sencillo que es trabajar ahorita en la parte web. Obviamente vamos a estar haciendo cosas mucho más complicadas. Pero bueno, espero sea algo que les parezca interesante para arrancar. Y en lo que sería la siguiente sesión, ya vamos a empezar ahora sí con lo que es materia. Esta sería la última sesión de la parte propedéutica. A partir de la siguiente, digamos, empezamos ahora sí con la clase 1. Y yo voy a asumir que yo lo que expliqué en estos videos, quien llegue a la clase 1 ya lo sabe. ¿Ok? Recuerda que vamos a tener un chat para resolver tus dudas. Está ligado aquí abajo. Y vamos a también dejar ejercicios conforme vayas avanzando en el curso. Yo voy a poner ahí también ligas del ejercicio que tienes que hacer, te voy a entregar las respuestas y la idea es que tú practiques. Esto de programar no lo vas a lograr si solamente ves los videos y estás un ratito dándole y luego se te olvida. Esto requiere mucha constancia, requiere mucha dedicación y claro que se puede hacer y más si ya está facilitándote el aprendizaje a alguien que te va a tratar de llevar de la mano, porque muchas de estas cosas cuando eres autodidacta o no tienes a alguien que te enseñe, pues tardas mucho más en aprenderlas, pero ya ahorita esa parte estoy tratando de resolvértela, pero lo que sí te va a tocar hacer es dedicarle tiempo, ¿sale? Entonces lo mejor que puedes hacer para aprender a programar rápido, o rápido entre comillas, y bien, es practicar. Entonces te recomiendo que después de que terminen las clases, practiques y practiques y practiques. Entre más horas de programador tengas, más rápido vas a llegar a tu objetivo de construir eso que deseas. ¿Ok? Bueno, pues sería todo por hoy. Nos vemos entonces ya en la primera sesión y arrancamos de lleno con el curso de programación desde cero utilizando Go. Hasta luego.